Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Estado de SAT. Hoy es un honor para nosotros tener como invitado al padre Castor Álvarez de Besa para hablar sobre estos temas que estamos manejando en los últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con esta falsa constitución que el régimen está construyendo. Y en este caso vamos a hablar sobre los temas religiosos, ¿no? Hace unos meses atrás todos recordamos que hubo una carta que tuvo un gran impacto, una carta que hablaba dirigida a Raúl Castro y que hablaba sobre la situación que se está enfrentando en nuestro país. Y casualmente, revisando la carta, encontramos que los puntos que estaba manejando en aquella ocasión realmente están muy cercanos a todo lo que está ocurriendo, o sea, los cuestionamientos que hay en relación a este documento que se está lanzando y la práctica en Cuba y la libertad religiosa. Bienvenido, padre, gracias por acompañarnos y bueno. Muchas gracias, hermano, aquí estamos. Releyendo la carta encontramos una serie de puntos que siguen completamente ausentes también en este texto que el régimen está lanzando como supuesta constitución. Y yo quisiera arrancar por uno que salta a la vista y que en los otros programas que hemos hecho sobre este tema también ha sido discutido ampliamente. Y es el tema que tiene que ver con la primacía del Partido Comunista por encima de todo en la sociedad cubana. Y en el documento que ustedes enviaban a Raúl Castro, el tercer párrafo arrancaba diciendo: desde la institucionalización del Partido Comunista como único partido autorizado a existir, nunca se ha permitido a este pueblo alzar una voz diferente, antes bien, toda voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido silenciada. Entonces, el artículo 5 de este texto que está lanzando el régimen vuelve a remarcar que el partido es una fuerza superior incluso a cualquier institución del Estado. Se dijo también en los encuentros de la llamada Asamblea Nacional, donde uno de estos diputados decía que el partido es una fuerza claramente supraestatal. ¿Cómo ven ustedes este punto? Bueno, hermano, la paz es uno de los grandes objetivos de la humanidad. Nosotros creemos que Dios quiere que vivamos en paz, pero para que haya paz es necesario que haya el respeto de todos, es decir, la libertad, la justicia, la verdad y la caridad, el amor. Estos principios son los que están por encima de todos como fundamentos, mejor dicho, de la organización social. Entonces, ya cuando se dice partido, se está hablando una parte de los criterios políticos de un grupo de personas en la sociedad. De manera que lo normal es que todas las personas puedan encontrar en la Constitución una base de apoyo y no puede ser que un partido, una parte del poder ejecutivo dentro de la sociedad, de la línea política, esté por encima de todos los demás. Ahí en nuestra carta nosotros notábamos cómo los laicos son censurados cuando intentan aplicar a la práctica política y social su fe. No nos toca a nosotros los sacerdotes, los obispos, tener una acción directa dentro del poder ejecutivo partidizándonos. Pero los laicos sí, las personas que van a la iglesia, ellos pues deben ser respetados y tener la libertad de unirse en determinados partidos, y la Constitución debe ser la regla que ponga como un arbitrio, un orden entre todos, un equilibrio, juegue de árbitro entre todos los partidos y entre todas las instituciones de la sociedad. Y esperamos que como iglesia tengamos nuestro lugar, respetando a los demás y haciendo respetar nuestros propios derechos. Pero hay un punto acá que conversábamos ayer. El Partido Comunista tiene un especial rol, un especial papel en tratar con las iglesias, no solamente con la católica, pero en el caso de ustedes, tratar con las iglesias. De hecho, hay una oficina en el Comité Central del partido que se llama de Asuntos Religiosos. Ayer yo le preguntaba si cuando se hacían pedían permisos para hacer procesiones, ¿quiénes autorizaban esas procesiones? Y la respuesta era que lo autorizaba el partido. O
sea, lo cual me llamó mucho la atención porque se supone que en caso de pedir una autorización para algún tipo de procesión, sería en todo caso el orden público quienes tuvieran que dar ese permiso. Pero en este caso, el partido funge precisamente como esa estructura supraestatal y es a ellos a quienes ustedes le tienen que pedir permiso. Eso a mí me parece realmente muy lamentable, ¿no? Bueno, muchas veces he pedido procesiones, en este caso por la bahía, y no se me ha permitido. Además de eso, también hay restricciones de distancias. Sí, pero mi pregunta va más allá, aparte de encaminada de estos elementos de censura, va encaminada también al tema de qué es el partido. Sí, ciertamente, según el artículo 61 del proyecto que ellos están lanzando. Del proyecto de Constitución, se dice que los derechos de manifestación se reconocen por el Estado. Entonces, bueno, nosotros creemos que debemos de profetizar. Dice la Biblia, se pusieron a profetizar. Y bueno, es parte de nuestro deseo, pues, manifestar abiertamente nuestra fe para invitar a los que quieran unirse a nosotros. Y por eso, por supuesto, que quisiera que tuviéramos libertad en estas manifestaciones. Hay otro tema que es muy importante, que manejaban ustedes también en la carta, que tiene que ver con la libertad de expresión. Y en el caso de ustedes, la libertad de expresión es un elemento fundamental, porque la tarea de evangelización que debe tener la iglesia, se supone que debe tener la posibilidad de expresarse en espacios públicos, expresarse usando medios de comunicación, ya sea la televisión, ya sea la radio, e incluso poder tener en algún momento un medio de comunicación desde el cual puedan comunicarse con el resto de la sociedad, ya sean creyentes o no. ¿En qué situación se encuentra esto? Porque recuerdo que cuando la visita de Juan Pablo II, ese fue uno de los temas que se estuvo tocando. Se creía que quizás el régimen en algún momento iba a permitir que la iglesia pudiera poseer algunos medios de comunicación masivos. Después, cuando Benedicto también se volvió a hablar de eso, ya creo que cuando la visita del Papa Francisco se sabía que estas cosas no iban a llegar. Pero es muy llamativo que a pesar de que el propio Vaticano, por ejemplo, en todo esto que ocurrió del llamado restablecimiento de relaciones del régimen cubano con el gobierno de los Estados Unidos, su mediación, no hemos escuchado un clamor fuerte porque la iglesia pueda poseer esos medios tan necesarios para hacer su labor. ¿Qué ocurre con eso? Porque incluso este nuevo texto sigue enfatizando en su articulado que todos estos medios van a seguir permaneciendo al Estado y son competencia de él, su administración, su línea editorial, o sea, absolutamente todo. Sí, de hecho dice la palabra de Dios, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. De manera tal que nosotros quisiéramos poder usar los medios de comunicación, ya que aquí es difícil el acceso a Internet, pues hay unos medios fundamentales de comunicación social. Y según el artículo 59, el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad no solo de pensamiento o conciencia, sino también de expresión, ¿verdad? Y se reconoce además en el 60 la libertad de prensa. Sin embargo, dice este derecho se ejerce de conformidad con la ley. Ahora la pregunta, ¿existe una ley de prensa? No existe una ley de prensa, pero sí existen leyes sancionadoras que tienen que ver con propaganda enemiga, que tiene que ver, por ejemplo, la famosa ley 88 o ley Mordaza, que ha llevado a cubanos a prisión con condenas de más de 20 años. O sea, sí existe eso. Pero hay otro tema que sí quería retomar, que se ha hablado en otros programas. Es la cuestión de la Constitución del 40. La Constitución que se hizo en el año 1940 contempla las plenas libertades religiosas, contempla la plena libertad de prensa, de asociación, de manifestación. Sin embargo, en este caso, un documento que estamos hablando ya de 80 años después.
no contempla estos elementos. Yo quisiera que me relacionara la pregunta anterior con esto, con el tema de la Constitución del 40 y las libertades religiosas en Cuba. Bueno, en estos momentos, volviendo al tema de la expresión, a los obispos se les permite presentar determinados mensajes en épocas específicas del año, con un tiempo determinado. Nosotros quisiéramos que fuera mucho más libre, evidentemente si pudiéramos tener espacios fijos en los medios de comunicación, incluso quién sabe si un día que alguna radio, alguna canal propio de la iglesia, un canal comunicativo. Bueno, los países democráticos existen. Bueno, eso sería para nosotros también una alegría. Antes había algunos sacerdotes que usaban la radio para llegar en sus parroquias a la catequesis. Donde yo fui párroco en Nuevitas, pues el padre Amaro tenía esa oportunidad y la usaba, la radio, para dar la catequesis a los niños que no estaban donde él estaba, pero que podían oírlo. Y quisiéramos que una constitución amparara ese derecho y ese deseo de poder manifestarnos usando los medios de comunicación. Yo, cuando joven, recuerdo escuchar a través de Radio Martí las misas de Monseñor Román. Y realmente me encantaba. Yo sí creo en Dios, pero no soy católico, no soy practicante tampoco. Pero me encantaba escuchar las homilías de Monseñor Román. Y bueno, me parece que muchos cubanos agradecerían tremendamente poder escuchar, no solamente de la Iglesia Católica, sino de distintas iglesias, las proyecciones, las visiones que tienen. Y en estos momentos que supuestamente el régimen ha abierto a discusiones, diversos temas que ellos están planteando desde acá, honestamente lo que estamos viendo es que, mi punto de vista, es que esto ya está construido y sencillamente se está haciendo como una especie de cumplido para que las personas aporten o hagan una especie de catarsis, pero al final me parece que eso no llega a nada. Hay un punto acá fundamental también que tiene que ver con lo que es la proyección de la iglesia, y son las escuelas. O sea, la iglesia católica, a la iglesia católica se le confiscó propiedades que fungían como escuelas de distintos niveles, hasta nivel universitario. De hecho, la famosa Villa Marista ahora era un colegio, y en este momento, bueno, funge como un centro realmente tenebroso de la seguridad del Estado. Pero yo quisiera saber si, porque nuevamente vemos en este texto que en ningún momento se hace mención de que puede haber algún tipo de cambio en esto, todo lo contrario, se sigue diciendo que la educación depende completamente del Estado. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Qué creen ustedes con respecto a este punto? Porque este es un tema también básico para la iglesia, poder impartir educación, poder tratar con los niños, con los jóvenes, y en el caso nuestro, uno de los sectores que el régimen jamás puede esconder el nivel de afectación que tiene es el de la educación. Sí, dice la palabra de Dios, dejen que los niños vengan a mí, en boca de Jesucristo. Y para nosotros es algo maravilloso poder acercar a los niños, a la juventud, a Jesucristo, que es a quien nosotros seguimos. Ciertamente la iglesia tenía muchas escuelas y penosamente en estos momentos no podemos tener una educación desde el punto de vista institucional, vamos a decir formal. Tenemos una serie de instituciones que transmiten enseñanzas, pero no podemos estar dentro de la enseñanza oficial con las escuelas proviendo títulos nacionales de la educación. O sea, recibir la educación completamente en una escuela católica. Entonces, según el artículo 84, dice que la educación es un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias. Aquí no solo pone al Estado, dice la sociedad y las familias. De hecho, en el 67 dice que el Estado protege a las familias y les atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación
y formación de las nuevas generaciones. Hay familias que son cristianas y en el 70 habla de los padres. Los padres tienen la obligación de, dice, contribuir activamente a la educación de sus hijos y formarlos como ciudadanos con valores morales y éticos. Bueno, hay padres que son cristianos, hay familias que tienen la fe y por qué no darle la oportunidad a esas familias, a esos padres que se organicen en escuelas que tengan pues la moral cristiana. Pero hay una pregunta, padre, que yo veo acá. ¿No es responsabilidad de las iglesias exigir esos derechos? Porque mi opinión es que mientras quedemos esperando, porque el régimen supuestamente en algún momento tenga la voluntad política de dar esos derechos, bueno, ya llevamos casi 60 años esperando. A mí me parece que es un momento crucial, a mí me parece que todo, no solamente este texto que están lanzando, sino todas las leyes complementarias, todo ese amasijo de decretos, leyes y todo que están lanzando, si no hay un reclamo fuerte por parte de los distintos actores políticos de la sociedad cubana, de esos derechos que nos corresponden y que nos han sido anulados, si no hay un reclamo político, evidentemente no va a cambiar. Y en ese sentido, estos derechos que ya no solamente, digamos, interesan a las iglesias, sino también a las familias. O sea, es evidente que la familia cubana en este momento siente una gran necesidad de un mejoramiento de la educación de sus hijos. Eso no es ningún secreto para nadie. Bueno, de hecho, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Que muchas personas mandan a sus hijos con repasadores y la iglesia también ofrece este servicio, además de ampliar el conocimiento mediante distintas instituciones dentro de la iglesia que, bueno, pues dan educación, pero diríamos de una manera alternativa. Quisiéramos ser parte de esa educación principal con la posibilidad de tener... Pero mi pregunta iba encaminada, ¿el querer no implica una exigencia también? Bueno, sería bueno. Y hay veces que tú no sabes cómo, cuando no tienes los medios legales, pues no sabes cómo hacerlo. Y de hecho, la Constitución debería ampararnos a nosotros para nosotros poder legalmente pues apelar a ese derecho de educación. Uno se pregunta, ¿cuánto tiempo pasan los hijos de una casa en la escuela? ¿En manos de quién estamos poniéndolo a ellos tanto tiempo? ¿Y bajo qué mirada ven nuestros hijos a los maestros? No solamente a los maestros, los niños son sometidos a un adoctrinamiento desde que uno, y todos lo sabemos, desde que llegamos a la escuela, aquel asunto de pioneros por el comunismo, seremos como el Che, las fotos de Fidel Castro, que casi intenta suplantar en imagen y en simbología a los padres, o sea, al padre. O sea, todo esto es archiconocido y todos nosotros tuvimos, yo en lo particular, tuve muchos conflictos desde niño en la escuela por toda esta situación. Y me parece que si hay una institución o hay un grupo de instituciones que pueden hacer un reclamo efectivo, son las iglesias. Y honestamente, yo desde la sociedad creo, y como opositor veo, que existe mucha pasividad por algunos sectores que pudieran realmente poner un reclamo mucho más fuerte y sobre todo en un momento donde la sociedad lo está pidiendo a gritos. O sea, me parece que es importante. Y a partir de esto quisiera también preguntarle algo, porque cuando leía los enunciados que aparecen acá en este texto, mencionó la frase las familias. Y yo escuché las discusiones que se dieron, que transmitieron por la televisión, de la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ahí cambiaron el singular por el plural, porque decía la familia. Pero la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, hizo énfasis en que había que agregar las familias, porque según ella deben contemplarse distintos tipos de familias. Familias donde hay personas que son del mismo sexo, y que bueno, que se supone que los hijos tienen hijos. Entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión con respecto a este punto. Un
punto que, para ser muy honesto, en ningún momento se ha discutido en ningún medio de comunicación. Yo exclusivamente he visto a Mariela Castro salir en la televisión, hablando en algunos programas, supuestamente dando conclusiones científicas que no lo son, o sea, son conclusiones tan irrisorias que uno en 2 minutos pudiera desmontar, pero no he visto nunca ningún tipo de debate donde haya aparecido, por ejemplo, algún representante de la Iglesia Católica o de Iglesias Protestantes, que sabemos que tienen una visión distinta, debatiendo con algunas de estas personas. Eso no se ha visto. Y por eso mi pregunta es, ¿qué opinión están teniendo ustedes con respecto a este punto, que sabemos que está causando bastante polémica en la calle, en la discusión entre los ciudadanos? Bueno, ciertamente sabemos que hay familias donde no está el matrimonio completo porque se murió pues uno de ambos y nosotros le llamamos, bueno, una familia. Y usamos el término, ¿verdad?, de familia cuando existe un parentesco. Sin embargo, para nosotros es fundamental el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como decíamos en la carta, que se cuide el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dice la Sagrada Escritura, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Para nosotros el matrimonio, bueno, pues se basa en esa creación de Dios que hizo al ser humano, varón y mujer. Dios hubiera podido inventar otro género, pero físicamente no lo inventó. Hubiera podido inventar varón, mujer y track. ¿Qué es lo que es track? Bueno, otro género, un tercero. Imagínense, bueno, ya encontré a mi mujer, ahora estamos buscando los dos al tercero, a track. Y nos vamos a unir para tener un varón, una mujer y un traquito. Pero Dios para nosotros inventó el varón y la mujer para que se complementaran y se unieran. Si hay personas que, bueno, pues viven esa unión de otra forma, yo creo que no debe ser considerado la institución del matrimonio como tal, que para nosotros un hombre y una mujer. A nosotros quisiéramos tener la oportunidad de expresar nuestro criterio, de que nuestros fieles, de que la iglesia sea escuchada en los debates a la hora de hacer una constitución, de que a la hora de hacer las reglas de juego de todos los cubanos, que la mayoría de los cubanos puedan, pues entonces participar en esta elaboración de una ley que debe ser regla para todos, ¿verdad? Y que, bueno, pues es que bueno que todos participen en esa elaboración. Quisiera tratar de un tema que está ligado a este y para nosotros es importante, que es el tema del aborto. Bueno, nosotros creemos que el ser humano debe ser respetado desde su concepción hasta su muerte natural. Y precisamente en la unión del hombre y la mujer es donde se da la creación de otro ser humano, no en otro tipo de unión sexual entre dos hombres, entre dos mujeres, sino entre la unión del varón y la mujer. Y uno se pregunta, bueno, ¿desde cuándo tú estás vivo? El otro día estaba con una amiga y la mamá le decía, tú fuiste concebida tal día porque fue cuando yo tuve relación con tu papá. Sin embargo, yo veo en este proyecto un desamparo del no nacido, ¿verdad? Del concebido, pero no nacido. Porque en el artículo 32 se da la ciudadanía por nacimiento y en el 43 se garantiza la vida a los ciudadanos. Pero entonces el no nacido no es ciudadano, entonces está desamparado. Nosotros quisiéramos que hubiera una garantía para el no nacido. Por ejemplo, vamos a suponer que estás esperando un hijo, ya está por parir tu mujer y tú quisieras que fuera reconocido tu hijo si tú mueres como hereditario de tus cosas. Y si ahora otra persona quiere esa herencia, pues sería bueno que existiera un abogado, por ejemplo, en un juicio donde pudiera defender los derechos de ese hijo tuyo que no ha nacido pero está por nacer. Tiene sus derechos. Entonces nosotros vemos un vacío allí en esos conceptos del no nacido, que para nosotros debe respetársele fundamentalmente su vida. El tema del aborto es sin duda un tema muy polémico, un tema que en muchos países hoy en día está en pleno debate. Por ejemplo, el caso de Argentina y otros países, este tema es un tema muy debatido. En lo particular,
veo un serio problema, como mencionaba en otros casos, que en Cuba ninguno de estos temas son llevados a la palestra pública. No son debatidos, no son discutidos. No hay realmente ningún programa ni ningún espacio público donde estos temas se estén discutiendo. En el caso de ustedes de la iglesia, y repito el tipo de pregunta, en el caso de la iglesia, usted planteaba su punto de vista, pero no veo, no sé si exista, no veo un reclamo directo por parte de la iglesia de que estos temas sean discutidos públicamente o sean discutidos en los espacios públicos. Y reitero la pregunta, ¿no cree que es momento de que la iglesia como institución, no solamente la católica o las iglesias, no solamente la católica, reclamen esos espacios para discutir estos temas como el aborto, como el tema de la familia, como el tema de las escuelas, o sea, todo esto que veníamos barriendo? ¿No cree que es necesario? Yo desde la sociedad realmente creo urgente que todos estos debates se den. Y me encantaría, por ejemplo, que la propia iglesia abra espacios. Hace unos días atrás yo veía, comento algo que es una anécdota o un hecho que ocurrió, unos debates que se dan en el Centro Cultural, antiguo seminario, y un amigo, Ángel Santiesteban, iba y comentaba su experiencia de cuando estuvo preso. El debate se llamaba "Somos felices aquí". Y Ángel se para y habla de su experiencia de infelicidad acá, debido a que fue encarcelado por motivos políticos, su visión y toda la represión que ha sufrido. Y era muy curioso porque al final, en la revista esta que se llama Espacio Laical, el único que tenía un asterisco y decía, como una nota, y después decía al final, no somos responsables de los criterios vertidos, el único era él. Simple y llanamente porque había tocado un tema político. Yo honestamente estoy sintiendo una carencia tremenda por parte de la Iglesia Católica, de las iglesias protestantes, de las pocas instituciones que han podido quedar con vida, de espacios para este tipo de debate. O sea, me parecería interesantísimo que en este mismo espacio, por ejemplo, se abriera un debate sobre este tema. O sea, ¿qué está faltando dentro de la iglesia para que estas cosas ocurran? Porque para mí es un cuestionamiento. Hay una limitación. Bueno, pues quisiéramos que no existiera, que pudiéramos hacer lo que dijo Martí, es decir, hablar sinceramente, como dice, libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía. Que pudiéramos hacer eso y que no implicara eso miedo, implicara prisión, implicara desprecio, sino respeto. Por cierto, me mencionaba ahora el tema de la prisión. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con la posibilidad que tienen ustedes los sacerdotes de asistir a presos acá en la isla? Bueno, ¿Qué está ocurriendo con esta situación? Hay que pedir un permiso para que algunos agentes de pastoral, porque no solo sacerdotes, sino también monjitas, etcétera, puedan visitar desde el punto de vista religioso como institución a los presos. Entonces, hay veces que no te dan el permiso. A mí personalmente no me dan el permiso como agente de pastoral para ir. Entonces, hay una limitación. Cristo dijo, estaba preso y me visitaste. Nosotros lo tenemos como una invitación de Jesús, de aquel que está preso, irlo a visitar. Sin embargo, se nos limita esta posibilidad. En el artículo 51 de este proyecto, pues se dice que el Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad. Nosotros podemos ayudar en esa reinserción, porque bueno, Dios dice, no robarás, no matarás, el Señor nos invita a perdonar y a dar amor. Entonces, guiar a esas personas, lo hacemos, pero tenemos limitaciones, ¿verdad? Y entonces quisiéramos que hubiera plena libertad. Hay veces que hay un preso que después de hacer la solicitud o pasar tiempo en el trámite de la solicitud para la ayuda religiosa, entonces lo cambian de prisión, vuelve otra vez con el trámite. Pero hay personas que no conocen, no pertenecen a la iglesia y quisiéramos nosotros tener la oportunidad de decir, mira, tú quieres escuchar esto, quiero visitarte, quiero mostrarte algo. En estos momentos el preso debe solicitar la visita, pero nosotros quisiéramos solicitar a los presos si quieren que nosotros los visitemos, tener más libertad por eso de acceso. Hay otro tema
Hay otro tema que me interesaría preguntarle. Durante los primeros años del régimen fueron confiscadas muchísimas propiedades de la iglesia, escuelas, templos. ¿Qué está pasando con eso? O sea, el régimen, tengo entendido que ha devuelto a contagotas unos 2, pero todavía hay muchas propiedades de la iglesia que siguen en manos del régimen. Tenemos muchas propiedades, sí, todavía confiscadas. Nosotros para realizar la religión necesitamos un lugar, ¿verdad? Decía Cristo, mi casa es casa de oración. Queremos tener templos, llegamos a lugares donde no hay, queremos hacer templos nuevos. Y esto es muy difícil, prácticamente nulo, el hecho de construir nuevos templos. Yo mismo estoy ejerciendo el culto en un lugar donde el dueño de la casa donó esa parte de su propiedad para la iglesia, pero lo estamos usando, pero no podemos legalizarlo como institución. También estoy en un templo devuelto, gracias a Dios, en Algarrobo, pero estamos remodelándolo, reconstruyéndolo porque había sido destruido, es decir, se había deteriorado. Y estamos entonces recuperando todo eso. Y nos sentimos, ¿cómo decir?, despreciados, que no se ha respetado nuestro derecho. De hecho, ahora mismo en este que nos devolvieron en noviembre del año antes pasado, todavía no tengo corriente. Entonces, es algo que tú dices, bueno, es importante respetar. Según el artículo 21, se reconoce como forma de propiedad no solo la personal, sino también de las organizaciones sociales, ¿verdad? Y entonces, bueno, como persona jurídica, pues creemos que es bueno que se nos respete esas propiedades. ¿Qué pasa? Que en el artículo 22 vemos entonces la dificultad que nos puede afectar porque dice que el Estado regula que no necesita concentración de la propiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, somos muchos católicos. Evidentemente todo este texto que está intentando ser una nueva constitución está, por lo menos mi visión, está plagado de unas ambigüedades tremendas, ambigüedades que se potencian cuando se baja ya al nivel de las leyes complementarias y demás. Bueno, no sé, padre, si para terminar quiere decir alguna conclusión. Esperemos que no sea un único programa. Me parece que es muy importante que se siga escuchando estos puntos de vista dentro y fuera de la isla, porque muchos cubanos que están fuera de la isla tampoco están del todo enterados de qué es lo que está pasando en el caso suyo con la Iglesia Católica aquí al interior. Bueno, yo creo que como iglesia nos toca sentir con el pueblo, con la gente, todos somos parte del pueblo y por tanto nos toca nuestra parte a la hora de hablar, de proponer, de organizarnos como sociedad. Si queremos hacer unas leyes que nos sirvan de base para la paz, para el bien común, pues me parece que debemos ser escuchados, tomados en cuenta como parte del pueblo cubano, como parte que tiene una dimensión religiosa que trata de vivir de una manera organizada y yo creo que cuando se hace una constitución pues se deben buscar unas reglas de juego para todos en que sea fácil la vida. Las leyes no pueden ser tan difíciles de cumplir que las personas entonces vamos a decir tengan que apelar a la ilegalidad como una forma de sobrevivir, como decíamos, y no se convierte en un arma de dominio, como decíamos en la carta. Quisiéramos que la Constitución de Cuba diera oportunidad a vivir tranquilamente, en paz, que pudiéramos desarrollar todas nuestras potencialidades, que sea la oportunidad de tener una base firme donde podamos vivir tranquilamente y desarrollarnos como personas y como sociedad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por seguir nuestros programas y nos vemos en uno próximo. Como lo habíamos prometido, el próximo programa vamos a tocar el tema de la propiedad, un tema que realmente hoy en Cuba tiene un alto grado de polémica. Muchas gracias.